3, 2, 1. Esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Un podcast nuevo cada jueves. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Todavía era yo muy chico. Tenía la edad de aquellos a los que la gente mayor llamaba chinches. Muchachos traviesos, muy necios a juicio de los adultos. Recuerdo esos años y hoy concluyo que era imposible no ser chinche. Algún día de esos de nada que hacer, inventé un juego solitario con un espejo que podía abarcar con mis brazos. Yo caminaba sobre las nubes y el cielo. Los pájaros y las palomas volaban por debajo de mis pies. Sostenía el espejo en mi pelvis y mirándolo e inclinándolo un poco para no verme, caminaba por el patio y por la huerta de la casa, y era como caminar en el aire y sobre el cielo. En muchos momentos, asustado, retiraba el espejo. Sufría miedo a la inmensidad que veía, miedo de las nubes abajo. Creía sentir que la vastedad de lo que veía me jalaba. De golpe no podía entender ni el espejo, ni la posibilidad que me daba de tener la sensación de caminar sobre nada, sobre lo inmedible, el pavoroso vértigo de creer que yo estaba caminando encima de Dios. Ese juego fue quizás la causa de una serie de sueños que tuve después en varias noches, separadas por días, semanas o meses, quizás años. Me veía, entre una atmósfera como de 6 de la tarde, cayendo en el infinito, y descubría que el infinito es nada. Entonces caía y caía en la nada, y pues, siendo la nada, nunca acababa. No recuerdo cuándo fue la última vez que soñé tal cosa, pero sí me acuerdo de que cada vez me despertaba con una desconocida, pero urgente necesidad de bajarme de la cama para sentir el suelo y las paredes. No lo pensé entonces, pero hoy sí me doy cuenta de que necesitamos el límite. Sin él entraríamos en una desesperación para la que no hay adjetivo. Por eso es difícil para la mente humana la idea de un universo infinito, sin principios, sin límites. Y quizás es por eso por lo que la muerte asusta, por la idea espantosa de la eternidad. Es necesario para la existencia el límite, un final, un final. Y no tenemos la necesidad de saber qué hay después del límite, sobre todo sin saber para qué saber. Me disculpo por aparecer de protagonista en la historia. La cuento ahora porque en ella pienso cada vez que veo un podcast sobre el universo, las estrellas y las galaxias que las contienen y que a la vez son el contenido de otras mayores, las velocidades y distancias imposibles, el origen del todo, la idea inabarcable de que todo viene de nada.
En una red, una teoría. En otra, su antítesis o sus extensiones. En otra red, el universo surgiendo de algo llamado Big Bang, del tamaño de la cabeza de un alfiler que, en solo segundos, es la inmensidad imposible de medir, de contar, de nombrar. En otra, la imposibilidad intelectual de armar un concepto de lo que es el cosmos, el origen del que venimos y al que al mismo tiempo nos dirigimos, el inhacedero tamaño de soles ante cuya idea la imaginación sabe que también ella tiene límites. Presuntos universos paralelos, teóricas vidas inmemorables, la luz que nunca acaba de recorrer 300.000 kilómetros cada segundo, la materia ilusoria, la antimateria, Dios y la partícula de Dios. Una y otra versiones sobre el origen de la vida, una y otra sobre lo que hay después de la muerte, una y otras sobre si la Biblia es realidad o ficción, historia o imaginación, enseñanza o sarcasmo. ¿Podría uno enloquecer bajo el peso de la sobreabundancia de información que se reafirma en este lado, se contradice en aquel otro? Versiones sobre política que varían según intereses y a las que les aparecen contraversiones en múltiples y cibernéticos sitios. Interpretaciones de Dios, de Jesús y de los evangelios que al final parecen convertirse en un laberinto de espejos. En cada espejo caras distintas y textos diversos. Y entonces miras atrás y caes en la cuenta de que nada sabes. Todo a tus espaldas es ruido a cada paso más opaco. Al final, ya fatigado, terminas con un podcast sobre Sócrates, pero quedas sin entender por qué sucedió. Sentenciaron al hombre a la pena de muerte por darles sabiduría a los jóvenes. Y antes de beber el veneno, él declara que lo único que sabe es que nada sabe. Hoy lo matan a uno a balazos en una esquina porque sabe mucho y porque además habla. Pero la lección de lo que le pasó a Sócrates es que también lo matan a uno por no saber nada. Por cierto, Sócrates defendía la democracia y democráticamente lo condenaron. En estos días vi en TikTok un podcast de una mujer joven con acento argentino, audio, cuyo crédito aparece como Luzquite, con K. Tal vez sea Luzkite, algo así como cometa luz o luz de cometa, cometa radiante. Citando esa Argentina, al pensador rumano Emil Cioran para decir que cuanto más sabe uno, más infeliz es. Siempre hemos tenido en la lista de los supremos valores el saber. Y bueno, el saber es algo que asociamos al hecho de entrar a un plantel educativo para aprender a leer y escribir, sumar y restar, y más tarde entrar a una universidad para convertirse en profesional y ser alguien en la vida.
y luego los posgrados para terminar uno con muchas especializaciones y en muchos casos, como advertía un conferencista en el colegio de mis hijos, con muchas especializaciones pero sin ninguna especialidad. Vi otro podcast también en TikTok con el crédito del banco BBVA, en el que el novelista español Arturo Pérez Reverte dice: fui educado para un mundo que ya no existe. Con la edad que tengo muy pocas certezas y muchas incertidumbres. Bueno, ¿no será que en la incertidumbre es en lo que está el sentido de la vida? ¿O al menos mucha parte del sentido? Hago esa pregunta recordando una frase de la que no sé si tiene autor o no, una frase que hace pensar en que es mejor no saber que saber. Dice: se veía tan triste, como si lo supiera todo. Cuando la leí, carecía de contexto, lo que la convierte en frase espantosa. ¿No creen ustedes que si uno lo supiera todo, perdería algo tan valioso como la imaginación? Tengo para mí que es mejor imaginar que saber, porque si sabe todo, deja de buscar, y si deja de buscar, ¿qué hace después? La imaginación nos hace buscadores. Los que buscan se vuelven creadores, y crear es la potestad de Dios. Por cierto, muchos podrán replicar que nos han enseñado que Dios lo sabe todo. Entonces, si alguien se veía tan triste como si lo supiera todo, Dios debe ser un tipo hundido en la melancolía, ¿no? Bien, ¿no será que la mejor enseñanza es aquella que enseña a dudar de lo que enseña? Los que nos enseñaron eso, ¿cómo supieron que Dios lo sabe todo? ¿Acaso hablaron con Él? ¿Qué tal si cambiamos la afirmación? Si en lugar de decir Dios lo sabe todo, decimos todo sabe a Dios. También nos enseñaron que Dios es el todo, y en el todo está incluido lo que sabemos y lo que ignoramos. Están incluidos el miedo y la desconfianza, el orden y el caos. Lo están el amor y la duda, el dolor, el placer, la muerte. Me refiero en este podcast al saber que no necesitamos, pero ante el que ahora, con las avalanchas de información mediante las redes digitales, nos sentimos quedados frente a ese saber, o atrasados, ignorantes e ignorados si no tenemos ese saber. Es como si algo o alguien lo chuzara a uno con un alfiler en los costados para que sepa lo que no se puede saber, ni se puede saber para qué saberlo. Creo que es lo que yo sentía con aquel juego antes de dar otro paso en el patio y la huerta de mi casa, viendo en el espejo la imposible inmensidad del universo. Digo imposible, no para el universo, sino para el profesor explicarla en el tablero. Por Dios, creo que lo que necesitamos saber es muy poco, sin que falte en ese poco
saber apagar el computador y saber encender el fogón para hacer café. Dije que lo inquietante de no saber es no saber para qué saber. Entonces, si no sabemos para qué saber, ¿qué afán tenemos de saber? Necesitamos saber cuánto se demoraría uno en llegar a la estrella más cercana, viajando sin detenerse, sin dormir y sin comer, a la velocidad de la luz. ¿Se ponen ustedes a pensar en lo que sucede en el estómago de un agujero negro que se traga soles y planetas y como sobremesa devora la luz? No es un pensar inútil, improductivo, sin resultado posible. ¿O acaso podrá ser una suerte de terapia para la imaginación? No lo sabemos. Creo que la imaginación entraría en peligro de reventarse. Era lo que sentía mientras el espejo pegado a mi cuerpo me daba la sensación sobrecogedora de estar caminando sobre la profundidad eterna, sin hundirme, y tuve pavor de ver, de sentir, de saber. ¿Qué creen ustedes que podría suceder si todo el saber estuviese en manos del poder humano? Pregunto, porque la naturaleza parece estar diciendo que sabiduría y poder en manos humanas se corresponden muy poco o casi nada. Soy Luis Alirio Calle, periodista, hago preguntas, escribo, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta, compartir y comentar abre más puertas. Bien, que sean como las semillas, las palabras.